investigadores del CONACYT, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Sus obras han sido pioneras y de gran importancia para la comprensión de los procesos socioculturales que definen a la frontera México-Estados Unidos y a los movimientos juveniles en América Latina y Estados Unidos. Sus estudios abordan procesos culturales estratégicos, entre los cuales destacan las nuevas identidades sociales y las prácticas socioculturales vinculadas al narcotráfico. Ha obtenido premios y reconocimientos y el doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Baja California. Es autor de 49 libros que incluyen 23 como autor único y 26 como coordinador o coautor. Cuenta con 96 capítulos en libros y 49 artículos en revistas académicas. Su libro más reciente es La danza de los extintos, juvenicidio, violencias y poderes sicarios en América Latina, del 2022. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me interesa mucho, pues primero agradecer la invitación a este importante encuentro, compartir la mesa con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y lo que quiero plantear es una serie de conceptos que han participado en la construcción de los grandes desencuentros entre el México de afuera y el México nuestro. Esto que el antropólogo chicano don Américo Paredes definió como el Gran México, y que efectivamente desde la propia invasión y los eventos que ocurren tras la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo van a generarse procesos de desencuentro sociocultural sumamente importantes que han venido marcando hasta la fecha parte de la incomprensión que sigue existiendo entre estos dos Méxicos definidos por don Américo Paredes. El primer concepto que queríamos presentar tiene que ver con el concepto de raza, concepto que con un claro sesgo colonizador y por iniciativa de la conservadora Unión Iberoamericana, a partir de 1914 se comenzó a celebrar como fiesta de la raza, y una que un año después se convertiría en el Día de la Raza, lo cual con inicios y nombres diferentes se efectuó en España, América Latina y Estados Unidos. El Día de la Raza o de la Hispanidad, realizado con el objetivo de celebrar el supuesto descubrimiento de América, o para buscar la unidad entre España y el llamado Nuevo Continente, buscó de muchas maneras valorar el mestizaje o fusión de razas con diferentes denominaciones, todas ellas aludiendo o celebrando la presencia europea en América. ¿Cómo iba a tener en esta transición que, como sabemos, en las últimas décadas hay una fuerte deconstrucción de este concepto en toda América Latina? Pero lo que sí me interesa mucho es colocar el concepto mismo de raza recreado desde la perspectiva de la población mexicana que fue cortada del territorio nacional tras la invasión estadounidense. Muchos piensan que el concepto de raza proviene de la raza de bronce de Amado Nervo, o que proviene de la raza cósmica de José Vasconcelos. En realidad lo que habría que destacar es que el concepto de raza, en el sentido que se utiliza en el norte y entre la población mexicana al norte del río Bravo, tiene que ver básicamente con un concepto de unión dentro de un contexto de profunda vulnerabilidad. En el contexto mismo de la invasión, periódicos como El Clarín, El Clamor Público, El Estrella de Los Ángeles publican una serie de manifiestos con los títulos de Únete Raza, que no tenía que ver con una perspectiva de orden racista, ni tenía que ver con una condición celebratoria del concepto de raza en los términos que recién enuncié. El concepto de raza entonces empieza desde cuando avanzaba la tropa lúgubre invadiendo lo que fueron las primeras y las resistencias más fuertes que se van a dar en las ciudades, digamos, del norte mexicano, y que es en ese mismo momento que se coloca el concepto de raza. Con esto, al mismo tiempo, vamos a empezar a observar algunos de los primeros elementos desde los cuales se deconstruye esta idea de una población apochada. Utilizaré y recuperaré este concepto,
en el cual lo que vamos nosotros a observar es que desde el inician los procesos de resistencia social, política y cultural de esos cerca de 75,000 mexicanos que, según Karen McWilliams, en su imprescindible al norte de México, quedaron al norte del río Bravo después de la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo. 100,000, decía Manuel Gamio en Forjando Patria, 125,000, dicen estudios chicanos más recientes. En todo caso, lo que estamos hablando es que efectivamente que esa población que fue cruzada por la frontera no fue una población que aceptó de manera pasiva las nuevas condiciones que se le impusieron. De hecho, la primera gran elemento de resistencia simbólico-cultural se da a partir de lo que fue este proceso de fundación de la ciudad de Nuevo Laredo, donde la gente de Texas, siguiendo a aquella vieja conseja de que uno es del sitio donde moran los difuntos, exhuma a sus muertos e inicia una procesión entre sublime, siniestra, macabra, cruza con ellos la nueva frontera, los inhuma y funda la ciudad de Nuevo Laredo. Pero al mismo tiempo tenemos los grandes procesos de resistencia social con figuras como Juan Nepomuceno, Chero Cortina, este personaje hacendado cuya familia era dueña de gran parte de lo que es Matamoros y Roswell, que encabezó las famosas guerras Cortina bajo el grito de Viva México, maten a los gringos, y que no pudo ser detenido. Pero al mismo tiempo que tenemos este tipo de personajes que se lanzó a las guerras cuando vio que un ranger tejano, Bob Spears, golpeaba a uno de los peones de su hacienda, inicia ese proceso de resistencia social. Pero están nosotros, está el Fego Vaca en Nuevo México, está Gregorio Cortés, a quien el espléndido trabajo de Américo Paredes, with his pistol in his hand, con su pistola en la mano, recrea las condiciones de este muchachito que se enfrenta a los temibles Rangers en Texas después de que le disparan a su hermano. Está también Joaquín Murrieta, el más famoso de todos, y Tiburcio Vázquez, quien al pie de la horca decía, tomó posesión de mí un espíritu de odio, venganza por las humillaciones que se cometen en contra de mi gente. Y Joaquín Murrieta, el bandido generoso desde la perspectiva mexicana, ese bandido social, a la Eric Hobsbawm, yo prefiero llamarles héroes populares, porque efectivamente la población mexicana montó briosos caballos acompañando las correrías de Murrieta, de Vaca y todos los demás. Joaquín Murrieta justo surge en el contexto de la fiebre del oro y en el propio corrido expresa las vicisitudes de lo que está ocurriendo en ese momento a partir de 1849 con el supuesto descubrimiento de la fiebre de oro, que ya lo tenían muy claramente identificado, cuando se convierte efectivamente en un emblema redentor de la población mexicana al norte del río Bravo, y que el propio corrido va a ser el elemento que va a ir narrando, que va a ir contando estas historias. Yo no soy americano, pero comprendo el inglés, lo aprendí con mi hermano al derecho y al revés, y a cualquier americano lo hago temblar a mis pies. Los motivos: cuando apenas era un niño huérfano, a mí me dejaron, sin quien me hiciera un cariño, a mi hermano lo mataron y a mi esposa Carmelita cobardes la asesinaron. El corrido de Murrieta y él mismo va a despertar el interés. John Rodin publica la primera biografía de Joaquín Murrieta hacia 1851 al 54, como se publicó por entregas. Posteriormente se vuelve a publicar en California, se publica en el centro de Estados Unidos y se hace una edición en España de este bandido sonorense Joaquín Murrieta, pero de manera extraña se hace otra edición en Chile y de repente Joaquín Murrieta aparece como el bandido chileno. Un garlito en el cual nuestro querido Naftalí Reyes, Pablo Neruda, cae cuando escribe su Fulgor y Muerte de Joaquín Murrieta y nos lo presenta como un bandido chileno. Yo, en mi caso, trabajo más los usos sociales de los mitos y las formas de resistencia de la población. Efectivamente era sonorense, pero efectivamente también en ese momento surge y cuento esta historia porque es muy importante de lo que ocurrirá después. Para que no hubiera dudas, Irineo Paz, el abuelo de Octavio Paz, publicó Vida y Aventuras, algo así, de Joaquín Murrieta, el bandido sonorense, para que no quedara duda de su origen, del lugar, de dónde surgió. Y aquí esto se mezcla con otro de los conceptos que me interesa a mí destacar. El concepto de
el cholo. Pero antes de eso quiero plantear el concepto del pocho. El concepto del pocho, que sigue siendo un concepto utilizado ampliamente de forma peyorativa. El pocho es una palabra, de acuerdo con Sobarzo, en su diccionario de términos sonorenses, es un diccionario que proviene de la lengua ópata pochico, con P-O-T-Z-I-C-O, que significa arrancar la hierba con todo y raíz. Todavía en Sonora se utiliza el concepto del pocho, las faldas pochis, los pantalones pochos, se pochó una mano, se pochó un dedo, que se cortó. En el habla del norte utilizamos la palabra del pocho en ese sentido, y cuando se pierde más de la mitad del territorio nacional, se habla del territorio pochado, es el territorio cortado, el territorio perdido, y la población, digamos, los pochos, sería esa población dentro de una condición descriptiva que no tenía una dimensión connotativa como se dio posteriormente. Esta idea del pocho como traidor a la patria, como agringado, desnacionalizado, carente de identidad, en realidad es una construcción posterior que básicamente se da en el contexto de la Revolución Mexicana. Y es ahí cuando en los mismos conflictos, particularmente frente a lo que eran los generales sonorenses, Calles y Obregón, se da esta construcción de ellos como personajes agringados, vendepatrias, sin identidad, y esto lo encontramos de manera muy clara en La Tormenta, la segunda parte de la autobiografía de José Vasconcelos, después de Ulises Criollo, donde de manera muy amplia trabaja el concepto del pocho a partir de un debate con Roberto Pesqueira, un personaje, digamos, impresentable norteño, que traía toda una orientación para construir un proyecto nortista, asumiendo que había una condición superior en la gente del norte. Creo que el concepto del pocho, recreado por Vasconcelos, cae exactamente en el mismo carrito, en el sentido opuesto, al plantear efectivamente esa suerte de desierto cultural en el norte mexicano y plantear efectivamente una idea de una población apochada, en lo cual también Martín Luis Guzmán, en El Águila y la Serpiente, va a plantear exactamente la misma posición, y se empieza a difundir esta idea del pocho básicamente desde una condición de pérdida del idioma, pérdida de la cultura, pérdida de la identidad. Gran parte de nuestros connotados intelectuales del siglo XIX y parte del XX van a reproducir este tipo de perspectivas. Entre ellos, diríamos, Guillermo Prieto, José María Iglesias, el propio Salvador Novo, obviamente Octavio Paz y muchos otros, que van a reproducir este tipo de perspectivas estereotipadas sobre lo que ocurrió al norte del Río Bravo, donde ellos ven, como decía Salvador Novo, esa preocupación por lo que era la transformación lingüística que ocurría en los ámbitos fronterizos y al norte del Río Bravo. Yo veo una condición distinta. Yo veo una población mexicana que no sabía hablar en inglés, de una población rural que tenía que tratar con los patrones que ahora eran patrones gringos, que hablaban en inglés y que ellos tenían de alguna manera que comunicarse con ellos. Un poco lo que hace el Calibán de Shakespeare, que aprende el idioma de Próspero para poder insultarlo, para poder comunicarse, para poder construir un propio entramado comunicativo con el dominador. Y en ese sentido, lo que hace esa población es un proceso que yo llamo de reinventar su propio génesis. Ellos tienen que volver a darle nombre al mundo, y track se convierte en traque, market en marqueta, y entonces ellos tienen que apropiarse las palabras de los patrones, que además dentro de un profundo racismo tenían que recrear el idioma como una estrategia de resistencia social, de resistencia política, de resistencia cultural. Del lado mexicano solo vimos corrupción lingüística, corrupción cultural, y incluso Agustín Yáñez, cuando habla de que esos gente que regresa del norte, los migrantes, con su parado de garza, esos seres facetos, que significa doble cara, que escupen por un lado entre los dientes y que vienen a corromper las tradiciones conventuales del Bajío. Todo esto entonces nos lleva a lo que sería este origen de la palabra pocho en la lengua ópata, y que básicamente se convirtió en un referente desde el cual se construyó una idea estereotipada sobre la población de la frontera y la población que vive al norte del Río Bravo,
para desde ahí plantear esta condición de la supuesta desnacionalización de la gente de la frontera. Hay que decir que en 1982-83 el Colegio de la Frontera Norte hizo una investigación sobre el tema sobre la relación entre el uso de anglicismos en el discurso coloquial de la población fronteriza y el tema de la identidad. Lo que se encuentra es que no existen necesariamente más anglicismos en el discurso coloquial de esta población, que es más fuerte en la condición de clase social, que es más homogéneo el discurso de los banqueros o los empresarios de Tijuana, de Ciudad de México y de Yucatán, que lo que existe entre los empresarios de Tijuana y el habla de la gente en las colonias populares. El otro tema fundamental es que no existe una correlación entre el uso de anglicismos y la identidad. El que la gente diga ok o bye bye no la vuelve ni más ni menos mexicana. El concepto de identidad tiene que ver con un marco intersubjetivo desde el cual se construye efectivamente como un dispositivo de clasificación social y que tiene una serie de características que infortunadamente ahora no tendría tiempo de desarrollar. Te voy a pedir si eres tan amable, porque son como los carros viejos que tardan en arrancar, pero ya que era rabiada, me cuesta detenerlo. Pero cuando me dicen, te queda, ya me detengo. Bueno, entonces este es el origen del concepto de pocho, y que efectivamente lo que vemos es un cambio importante en amplios sectores, sobre todo de la frontera y de la población mexicana al norte del Río Bravo. Otros dos conceptos vinculados, el concepto de chicano y el concepto de cholo. Esto es muy importante porque a finales del siglo XIX, chicano y cholo querían decir lo mismo. Mexicano, pobre, trabajador, moreno. Era un concepto clasista y racista, pero se utilizaban en el mismo sentido. Entonces, el concepto de chicano, de acuerdo con Tino Villanueva, tiene que ver básicamente con esta pronunciación que hacían los anglos de mexicano, y que él considera que es, y yo creo también con él, que es la forma más clara desde la cual podríamos recrear esta condición de lo que sería el surgimiento de la palabra chicano con las características que acabo de desarrollar, no las que va a tener en el siglo XX, que después lo diremos de manera muy rápida. Y por otro lado tenemos la palabra cholo, que en este momento tampoco me voy a referir a los homies, a los cholos de barrio, sino a la palabra misma de cholo, que aludía a esta condición de personas pobres, esta idea estereotipada, peyorativa, concepto racista y clasista, la palabra cholo, como la palabra chicano a finales del siglo XIX. La palabra cholo siguió teniendo una impronta clasista y racista, chúntaro, ¿no? O palabra onomatopeica que significa ranchero, ¿no? De chúntata, viene de chúntata, chúntata, una palabra que también tiene que ver con esta idea de naco, que se ha utilizado de manera muy fuerte desde esta impronta racista en nuestro lenguaje. La palabra chairo, que sería algo utilizado más recientemente, pero que tiene otra condición y que viene de chaira y que alude básicamente a la condición onanista con la cual se usaba en los años 60, recuerdo, la palabra de la chaira, y que fue cambiando y que ahora se utiliza en este sentido que la mayoría de ustedes conocen. La palabra, entonces, ¿cómo surge y cómo se da este proceso de transformación del chicano, que deriva en el movimiento chicano, y del cholo, que deriva casi en el mismo momento hacia el cholo y se convierte en un emblema identitario de los jóvenes de los barrios mexicanos y chicanos en el norte de México y en el sur de Estados Unidos? Efectivamente, lo que yo creo es que la palabra cholo se incorpora desde prácticamente la fiebre del oro. En la fiebre del oro, así como lo que hablamos del tema de Joaquín Murrieta, llegó una gran cantidad de campesinos y pequeños mineros que de Sinaloa, de Chihuahua, de Sonora, que básicamente son sonorenses los que fundan el pueblo de Nuestra Señora María de los Ángeles Porcíncula, que es la ciudad de Los Ángeles, y en esa parte de California es esta población la que se ve atraída por la fiebre del oro, pero también van chilenos y peruanos. Mineros que estaban familiarizados con el uso del concepto de cholo
que yo creo que son ellos los que empiezan a llamar cholos a los mexicanos, que habíamos perdido la guerra, estábamos en el rating más bajo ahí de popularidad, que mucho todavía se usaba la manta en el vestuario de nuestros paisanos, y empieza a darse esta utilización que provenía de dos condiciones. La primera era esta idea en toda la región andina, Chile, Perú, Bolivia y parte de Ecuador. El concepto de cholo significa indio aculturado. Es este indio, esta población originaria que ha perdido su cultura para asumir la cultura del español y tiene una condición fuertemente racista, fuertemente clasista, fuertemente peyorativa, lo cual no se subsana con el concepto del racismo paternalista del indito y de la indita, como se sigue utilizando todavía en esta región. Y tampoco incluso nuestro querido el bárbaro del ritmo, Benny Moré, ¿en qué te parece, cholito, que te quieren desterrar como si la ausencia fuera remedio para mi mal? Ay, cholito, ¿qué te parece? Una palabra que sigue circulando y que justamente va a tener muchos elementos desde los cuales se recrea esta condición del racismo y del clasismo en torno a la palabra cholo. Esto es una de las vertientes. La otra vertiente, cholo, proviene del náhuatl también. Cholo, él era el hermano gemelo de Quetzalcóatl, el dios de la dualidad, el dios de lo monstruoso, el dios que se negó a morir, el dios que acompaña a Quetzalcóatl en su incursión al Mictlán, el reino de Mictlantecuhtli y Mictlantexihuatl, para robar los huesos y volver a crear a los seres humanos. Como sabemos, Quetzalcóatl llevaba los huesos en un costal, pero es sorprendido por Mictlantecuhtli, cae, los huesos se rompen de distintos tamaños, y decían los antiguos que por eso vemos personas de distintas estaturas. Pero aquí lo fundamental es que esta idea de lo que era el cholotl, donde proviene la palabra el acholotl, el ajolote, esta figura que no solo inspira a Roger Barthes en La jaula de la melancolía, también a Julio Cortázar en su cuento del ajolote, que a su vez inspira a Luis Guerra para Burbujas de Amor, la canción. Pero toda esta vertiente que proviene del cholotl, el cholo ya deviene, Choloco era el lugar de cholos, y Fray Alonso de Molina, hacia 1571, en su diccionario de palabras de castellano y náhuatl, define a cholo como paje, mozo, criado o esclavo. Desde entonces la palabra cholo tiene esa impronta clasista y racista, y hasta nuestros días se fue transformando. Cholo también era el campesino, cholo era la persona indígena, cholo era la persona anticuada o de mal gusto para vestir. Todo esto va a ser parte de esta impronta que va a quedar dentro de esta tradición de clasismo y racismo recreada en la cultura popular, de tal suerte que todo este conjunto de procesos de resistencia social, política y cultural que tiene la población mexicana y de origen mexicano en Estados Unidos para enfrentar lo que era un racismo anclado a la eugenésica. Recordemos que en los años 20, 30, 40 en Estados Unidos cerca del 40% de los niños que trataban de ingresar a las escuelas públicas eran rechazados por retrasados mentales. Eran rechazados, pues no había eufemismo, ni había lenguajes políticamente correctos. Eran retrasados mentales y desde esta perspectiva eran rechazados en la educación básica. De tal manera que así ocurrió hasta que tiempo después se pudo comprobar que efectivamente todos estos niños que llegaban de Jalisco, de Michoacán, de Zacatecas, de Nayarit, de los migrantes que llegaban a los Estados Unidos, dentro de esta perspectiva eugenésica que hablaba de razas superiores e inferiores, cuando presentaban sus exámenes se les preguntaban, dígame 3 ideas asociadas a la siguiente palabra: Navidad. El niño se ponía feliz, decía nacimiento, familia y comida. La maestra decía, mal, Dasha, wrong answer. La respuesta correcta es Santo Claus, arbolito y regalos. Lo que pongo como ejemplo porque eran test monolingües y monoculturales. La educación era un dispositivo institucionalizado de reproducción de la desigualdad social. Y esto era parte de lo que tenía que enfrentar toda esa población. De tal manera que en los años 50, y me acerco al tercer concepto, cuando
la población mexicana efectivamente generaba sus primeros grandes procesos de resistencia política. Algunas cosas habían ocurrido. La Primera y la Segunda Guerra Mundial había generado un crecimiento de la población juvenil. El desplazamiento de los jóvenes anglos había llevado a que muchos jóvenes mexicanos transitaran del campo a las ciudades, particularmente en ciudades como Los Ángeles, donde estaban ya en los ámbitos urbanos. Y entonces ahí, en 1939, emerge dentro del segundo barrio de Paso, Texas, y en la Chaveñita de Ciudad Juárez, emerge envuelto de notas de swing, de boogie, de mambo, el pachuco. El pachuco, que efectivamente va a utilizar un slang que tiene que ver con una recreación profunda, lúdica de esta habla, de esta transformación lingüística de la frontera. Si empezamos hablando de lo que yo les señalaba, de cómo tuvieron que ir transformando el lenguaje, ya en 1924 se publica la novela de Daniel Venegas, Las aventuras de Don Chicote o Cuando los pericos mamen, una novela picaresca, donde el cual ya se utilizan muchas palabras que tienen que ver con lo que será el slang de frontera, cargada de no solo de neologismos, sino también de palabras del español antiguo: al alba, trucha, trucha todavía no, al alba, el chante, el cantón, la jaria, ¿no?, para tener hambre. Todo, y el pachuco lo que va a hacer es un despliegue discursivo, lingüístico, de transformación, ya no solo en torno a lo laboral, sino en torno a lo que sería una disputa por el sentido del propio barrio, por el sentido del espacio. Guacha, trucha, Simón, órale, la huiza, la jaina, el chapete, la esquina, la lisa, los tramos, los calcos, los calcados, las ramplitas, el tando, todas estas parahuequelada, chavala, derecha la flecha, calmontes, montes, bracamontes, toda una condición discursiva que efectivamente va a volverse como una suerte de, ya no digamos, de un hueso en el cuello de algunos de los personajes puristas que solo veían corrupción cultural en el habla de la frontera. Y es ahí donde en junio del 43, bueno, antes en el 42, se da el caso de Laguna Sleepy, el caso de Reina, que es acusado de haber matado a un joven en una fiesta, a él y un grupo de mexicanos que realmente no fueron ellos, que finalmente salen libres, pero en torno a ese evento, lo que vimos, bueno, vean Sud de Luis Valdés, ahí está recreado de manera importante. Posteriormente, los Sud Riots de junio de 1943, una muchacha mexicana camina por Los Ángeles, dos marineros la piropean, los hermanos Tansé, Guacha, con mi carnal, no te metas bronca. Pierden los marineros, van a la base naval, salen repletos los de la marina, los sailors, los marineros, los sigue la policía, golpean, desnudan a los mexicanos, violan mujeres. Hay un verdadero amotinamiento, no de los pachucos, sino de las fuerzas del orden de Estados Unidos. Todo esto finalmente llevó a que el gobierno mexicano mandó notas diplomáticas, la policía de Estados Unidos decía que el verdadero conflicto estaba ahí, fue la exacerbación del racismo de niveles inimaginables. Y dentro de este contexto que se da en los años 40 y 50, después vendía Rosa Parks, que se niega a levantarse del camión, surge el movimiento de los derechos civiles de la población afroestadounidense, surge el movimiento chicano, básicamente con una apuesta de recreación y reapropiación de lo que serían elementos culturales, definitorios del perfil cultural de lo mexicano como uno de los recursos estratégicos de resistencia social, política y cultural. Todo eso que está ocurriendo de manera muy fuerte, enfrentando el racismo, en el laberinto de la soledad, Octavio Paz no ve nada de eso. Octavio Paz no ve que en los restaurantes todavía había letreros que decían prohibida la entrada a perros, a negros y a mexicanos. Octavio Paz no ve que en las albercas solo podían entrar un día a la semana afros y latinos, porque era cuando después la lavaban. Octavio Paz no vio que había zonas de segregación espacial. Octavio Paz no vio estos espacios, separados en los camiones. Octavio Paz no vio muchas cosas y prefirió construir una idea del pachuco bajo una imagen de un clown siniestro, un payaso que no quiere asimilarse a la cultura de Estados Unidos, sin aclararnos con qué cultura americana se refiere él, como él lo decía, si es los indios nativoamericanos, si son los 125,000 mexicanos que quedaron al norte del río Bravo, si son todo el conjunto de otros pueblos y nacionalidades que han construido esa gran nación.
Octavio Paz solo veía una condición y tenía que ver con esta figura del payaso, de un traje que él veía impráctico y no entendía que para el pachuco el baile de swing, de boogie, de mambo era fundamental. Los hombros anchos, los pantalones bombachos amarrados en los tobillos era, digamos, fundamental para eso. Entonces creo que hay una incomprensión de códigos que se muestra muy claramente en otro de los capítulos de lo que fue el pachuco y otros extremos del laberinto en Máscaras Mexicanas. Creo que el gran problema es incomprensión de códigos de la cultura popular que estaban definiendo los procesos de resistencia social, política y cultural de esta población. Por ello, cuando él dice, el otro día me encontraba en la biblioteca de mi casa cuando escuché un ruido en el cuarto contiguo y al preguntar quién anda ahí, la criada que recién regresaba de su pueblo contesta: no es nadie, señor, soy yo. Eso demuestra, recreando a Samuel Ramos en El perfil del hombre y la cultura en México, el sentimiento de inferioridad del mexicano que se enoja. No, eso demuestra la diferencia abismal entre el señor y la criada. Esa mujer en otro contexto: soy yo, mi hijo, soy yo, Juanita, soy yo, comadre. Es la relación asimétrica lo que no entendió Octavio Paz en estos procesos. Y bueno, termino diciendo que el pachuco dio la estafeta a este nuevo movimiento, los cholos, grupos que emergen en los barrios mexicanos, chicanos, en ambos lados de la frontera, y que básicamente van a tener una organización territorializada, que van a utilizar una narrativa gestual, el barrio Lupita, el barrio Guimas, de ahí va a venir la MS posteriormente, el tema del cuerpo significado a través de los tatuajes, que viene del Chuco veterano en la Segunda Guerra Mundial, la incorporación de códigos de sobrevivencia que se dio tras la ley Volstead, la famosa ley seca, impulsada por el senador de Minnesota, Andrew Volstead, 19 a 33, donde la disputa en las cárceles contra la mafia italiana van a incorporar esos códigos de sobrevivencia: me traicionas, te mato. Y afortunadamente trasladaron esos códigos a los barrios. Y después vino el tema de la vida loca, no la de Ricky Martin ni la de Francisco Céspedes, la vida loca que es cárcel, muerte, drogas y violencia. Y desde entonces para acá lo que hemos visto es una recreación profunda de las formas de violencia que han cobrado vidas y que han cobrado forma en estos barrios, y que de ahí, no lo voy a contar ahora, aquí termino ya, y que de ahí proviene con los jóvenes niños desplazados, con las políticas de tierra arrasada en Centroamérica en los años 80, que llegan a la escuela Belmont de Los Ángeles, que ahí donde rifaba el barrio 18, antes Clantón 18, antes Clantón 14, un barrio más de 100, chicano de más de 70 años, se incorporan a ese barrio, y de ahí, en un problema que hubo, que ahora no voy a contar, surge lo que conocemos como la Mara Salvatrucha. Bueno, aquí termino. Muchas gracias, doctor.